Hola, buenos días. Vamos a dar un par de minutos más a los rezagados y empezamos en breve. Bueno, pues si os parece, vamos empezando, ¿vale? Primero, daros la bienvenida a todos, todas, los que estáis asistiendo aquí en streaming al webinar de hoy. También agradecer a los que nos vais a ver a través de nuestro canal de YouTube en este caso y los que nos seguís en las redes sociales. Y yo soy Francisco Dueña, responsable del programa Hacer la Pyme aquí en la Cámara de Comercio de Cantabria. Y simplemente voy a hacer una introducción al webinar y arrancamos ya con los ponentes. Como ya sabéis, el programa Hacer Pyme en la Cámara de Comercio, financiado por fondos FEDER, Cámara de España, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y alguno más, seguramente, que se nos olvide, y Red.es en este caso. Y simplemente enmarcar un poco el webinar de hoy. Ya sabéis que es el segundo de la serie que hemos empezado con Amazon Web Service y fundamentalmente para una de las líneas de actuación del programa Hacer Pyme, que es todo el tema de divulgación tecnológica, capacitación tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y podéis ver, si queréis, que alguno de los asistentes, yo creo que ya estuvisteis en el primero, y si no, en nuestro canal de YouTube tenéis el primer webinar que hicimos. Y este segundo, simplemente yo os recuerdo que una duración de unos 40-45 minutos, con los 3 ponentes que los presentamos. Tenéis una opción de un chat para aquellos que tengáis problemas, oye, no oigo, no se oye bien o lo que sea, o vais a compartir la presentación, que sí, y el vídeo también. Y una pestaña que veis de preguntas, por si queréis al final del webinar hacérsela llegar a los ponentes, que ellos las irán respondiendo al final, si os parece. Y simplemente doy paso, hoy ya sabéis que tenemos a Isaac Sabando, a Diego de Artisca, tenemos también a Leticia de TechData y a Thor Fernández de AWS. Entonces, simplemente agradeceros tanto a los ponentes como a los asistentes streaming y en YouTube. Y sin más, Isaac, lo típico de al turrón. Buenos días. Soy Isaac, el gerente de Artisca. Bueno, lo primero agradecer a Francisco la organización de este evento y agradecer a Leticia de TechData y Héctor de AWS pues, la asistencia al mismo, que aporten lo que aportan, ¿no? Y muchas gracias a todos. Bueno, voy a hacer una muy breve presentación para ir ya directamente al tema. Artisca es una empresa tecnológica de Cantabria con más de 10 años de experiencia, especializados en desarrollo de implantación de software, tanto propios como terceros, y estamos ahora especializados en AWS y es el tema que venimos a abordar, sobre todo, pues bueno, una forma muy interesante de simplificar y optimizar la operativa diaria y en la mejora del proceso de transformación digital. Hoy estamos con vosotros, tanto mi compañero Diego como yo, que él va a presentar al final un caso de uso muy interesante con un servicio de AWS. Y creo que es de aplicación a todos vosotros, a todas las empresas y en diversos casos de negocio. Bueno, sin más, quería ya pasar a Héctor para que pueda presentarse. Un saludo.
Muchas gracias, Isaac. Bueno, mi nombre es Héctor Fernández. Para los que no estabais en la primera edición de este webinar, soy responsable territorial de AWS en el norte y oeste de España. Y bueno, para los que no lo sepáis, AWS es un proveedor de servicios en la nube. Al final, la nube es el acceso que tienen los clientes a través de Internet a recursos informáticos, tecnológicos, ¿no? Y AWS en concreto posee el 33% aproximadamente de la cuota de mercado de IaaS y PaaS, ¿no? Frente a los principales competidores que tenemos ahora mismo en el mercado, que son Azure y Google, que tienen 18 y 9 respectivamente. Luego hay un amplio porcentaje de otros actores en el ecosistema cloud, que son mucho más pequeñitos y bueno, no los hemos puesto aquí sobre la picota, pero que bueno, son también actores importantes, ¿no? Sobre todo proveedores locales que tenemos a nivel país. AWS, para que os hagáis un poco una idea de las dimensiones o de las magnitudes, es una sección de Amazon que está creciendo ahora mismo un 37% año tras año y ha facturado en el primer trimestre de 2021 15.000 millones de dólares, que esto hace aproximadamente un ritmo de 60.000 millones al año. Como curiosidad, deciros, lo comenté también en la última ocasión, AWS fue la primera sección de una compañía o la primera compañía que llegó en menos de 10 millones a facturar 10.000 millones de dólares, para que os hagáis también una idea del ritmo de crecimiento y de la adopción que está teniendo el cloud en el momento presente, ¿no? Sin más, seguimos y hablamos algún ratito. Fenomenal. Pues nada, brevemente presentaros nuevamente Tentata. Nosotros somos un proveedor de soluciones IT multicloud. Nuestro trabajo con Amazon estamos reconocidos pues, como mayorista líder en Europa y en España, y dentro de España somos referente y además tenemos un acuerdo de colaboración con Amazon a 3 años para expandir el uso de la nube a través de diferentes programas e iniciativas que trabajamos a través de partners como Artisca y que ya nos han llevado a aglutinar consumos ya superiores a los 2 millones de dólares mensuales. Nada, todo tuyo, Isaac. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Bueno, ¿perdona? No, si pasamos directamente al WAF, pues me pongo a ello. Sí, Vale. bueno, vamos a ver. Digamos que antes de meternos en detalle con el WAF, quería ir a conceptos bueno, explicar el por qué es necesario una metodología en la nube. Vete un poco más hacia adelante, Diego, por favor. Aquí, en esta. Vale, en la anterior sesión, por hacer un resumen de lo que hablamos en la anterior sesión, hablamos sobre lo que es el cloud computing y hablamos que estos son servicios accesibles por Internet con un modelo de pago por uso. Es lo más similar que tenemos al consumo de energía eléctrica. Es decir, nosotros encendemos la luz, pagamos, apagamos la luz, no pagamos. Pues es todo lo mismo, está orientado a los servicios IT o las aplicaciones en la empresa. Los servicios en AWS son algo más que el tradicional alquiler de la nube, un hosting o un almacenamiento. Sobre AWS se puede diseñar y crear un centro de proceso de datos, un data center o un CPD completo con unas funcionalidades muy similares a las que tenemos on-premise o físicamente en nuestras instalaciones. Esto lo vamos a ver en más detalle en las siguientes transparencias. Aquí veis en esta diapositiva diferentes conceptos, pues como alineación de negocio, gobernanza y política, optimización de aplicaciones, despliegue continuo, que ya nos hace ver cómo la AWS es algo más que tecnología, es algo más que un servidor en la nube, que un hosting o un almacenamiento. Y bueno, el objetivo de este webinar es acercarnos un poco más a todo esto que está metido dentro de AWS y cuál es la mejor metodología para poder implantarlo. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo es bueno hacer el cambio a la nube? Pasa, Diego, por favor. Vale. En esta transparencia tenemos pues, bueno, un estado actual y el estado deseado, que es el estado que podemos aspirar con AWS, ¿no? El principal cambio es el cambio de costes operativos por costes de inversión en activos. Este cambio es muy importante porque los costes operativos, que son costes, digamos, que mensualmente se van repercutiendo en la empresa, pueden seguir la demanda de los negocios. Es decir, si un negocio crece y necesita
más uso de las aplicaciones, los costes suben. Pero en el caso de que un negocio o un área de negocio, una aplicación concreta, deje de usarse, esos costes bajan también. Esto hace que el perfil de riesgo sea mucho más bajo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar AWS a la hora de iniciar una aplicación o un entorno de pruebas, porque tenemos una nueva idea, y si ese ha salido mal, pues con apagar el servicio sería suficiente. Ya no incurriríamos en los costes adicionales que incurrimos en el sistema tradicional de pago por un activo, por un hardware que después puede que no lo tengamos, ¿no? Otra de las grandes ventajas es que el proceso actual de adquisición de un hardware físico es habitualmente más largo y por tanto más caro. Hay que comparar diferentes fabricantes, características, presupuestos y realizar después una valoración más o menos compleja, dependiendo del caso, con más o menos burocracia. En la infraestructura física normalmente escogemos el hardware que va a cubrir el pico más alto de necesidad, que ya de por sí, por definición, es algo que no es óptimo, porque esto implica que tenemos o bien capacidad de sobra o bien hay que lidiar con la capacidad y el rendimiento en caso de no haber acertado. E igualmente no está alineado con el negocio, ya que el negocio puede crecer, cambiar su estrategia. Sin embargo, siempre en el negocio tradicional debemos comparar con los límites de la tecnología que disponemos en ese momento o adquirirla como un nuevo activo, como es lo que comentábamos antes. Entonces, bueno, ¿a cuál es el estado al que aspiramos con AWS? Bueno, el coste de adquisición ya es muy bajo, como comentábamos, por el pago por uso. La seguridad y la certificación está incorporada en los servicios que tenemos. A este respecto, Héctor ya nos hizo una introducción muy interesante en el webinar anterior sobre la seguridad que ofrece la nube de AWS y cómo en AWS tenemos todas las certificaciones que, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Australia, todas las certificaciones de seguridad están implementadas en AWS y nos podemos aprovechar de ellos. Os invito a que reviséis esa parte que es muy interesante. Por otra parte, la agilidad y la velocidad. Cosa obvia, ya que, hombre, es más rápido crear servidores virtuales que el adquirir un hardware físico, ¿no? Podemos realmente aumentar nuestra capacidad en cuestión de minutos, porque tenemos ahí una capacidad ilimitada en AWS y podemos entonces centrarnos en las necesidades del negocio. Tanto si soy una startup, una pyme o una empresa grande, lo que queremos es probar un servicio que se puede empezar con una máquina EC2 y en el caso de que necesite una máquina EC2, que es, digamos, lo que en AWS llamamos una máquina virtual, y hacer crecer la infraestructura indefinidamente en cuestión de minutos. Vale, vamos a pasar a la siguiente transparencia. En esta transparencia lo que quiero ver es cuáles son los servicios equivalentes que hay en AWS respecto a la infraestructura tradicional on-premise en nuestras instalaciones. Como veis, están agrupados por diferentes conceptos: seguridad, networking, servidores y almacenamiento y bases de datos. Aquí he puesto los principales, obviamente hay más, ¿no? Tanto en la parte de infraestructura como de AWS, pero yo creo que es una transparencia bastante interesante de forma didáctica para ver cómo desde AWS podemos instalar un CPD completo. En el área de seguridad disponemos en el sistema tradicional de un firewall, de ACLs o de administradores de gestión, y en AWS estos servicios se sustituyen por grupos de seguridad, por un network ACL o AWS IAM. No voy a entrar al detalle en cada uno porque no es el objetivo de este webinar, ¿no? de entrar en cada uno de detalles. Solo los voy a nombrar para que la idea quede más clara. En el área de networking disponemos de un router, una network pipeline o switches, y esto se traduce en AWS por ELB, que es un balanceador de carga, o un VPC, que nos permite definir las redes de área local. En cuanto a los servidores, pues en la infraestructura física tenemos servidores físicos, hardware, que los están enracados normalmente en un CPD, y esto está sustituido en la infraestructura de AWS por el AMI, que es un contenedor de imágenes en las cuales se despliegan
las EC2, que son las máquinas virtuales, que sería ya nuestro ordenador virtual en la nube. En cuanto a almacenamiento y bases de datos, pues bueno, en on-premise tenemos conceptos como el DAS, el SAN, el NAS o las bases de datos relacionales tradicionales. Y esto en AWS se traduce por EBS, FS, el almacenamiento de ficheros tradicional, que es el S3, o las bases de datos, que son las RDS, que en este caso están administradas por la nube. Esto es muy, muy interesante. Evidentemente hay más servicios en cada área e incluso más áreas, y en las dos siguientes transparencias vamos a ver un poco más esto en detalle, cuáles son los servicios, más servicios en cada área y más áreas. Pasa a la siguiente, Diego. Bueno, en estas áreas tenemos área de computación. Aquí, solo para que veáis la cantidad de servicios que hay más incluso, porque AWS tiene 180. Como comentaba, el objetivo de este webinar es dar una visión general, no quiero entrar en detalle, pero que veáis que en el tema de computación pues hay unos cuantos servicios. Cada uno de estos servicios puede o no instalarse, puede o no configurarse. Lo mismo pasa en la parte de red, en la parte de almacenamiento, en la parte de seguridad, en la parte de aplicaciones. Y como comentaba, también hay más áreas, ¿no? Si pasamos a la siguiente transparencia, vemos que en la parte de base de datos pues tenemos pues la DynamoDB, por ejemplo, que son bases de datos no relacionales, la RDS, que son todas las relacionales, la parte de analítica, que sería pues la parte de Big Data, tenemos servicios de aplicaciones, tenemos servicios de gestión, herramientas de desarrollo, servicios móviles, herramientas de IoT, de Machine Learning, de inteligencia artificial. Tenemos un montón de servicios y, bueno, aparte de estos, obviamente hay más. Y esto nos va a servir ya para, una vez vemos en la siguiente transparencia, Diego, que todos estos servicios se deben implementar con una metodología. Ahí veis que hay una gran cantidad de servicios disponibles y hay que escoger cuáles son esos servicios y cuál es la mejor forma de configurar esos servicios. AWS ha hecho una metodología que llama Well Architected Framework, que se basa en las mejores prácticas, las best practices, para escoger cuáles son las mejores opciones que tenemos. Aquí es donde nosotros, desde Artisca, somos ayuda, porque nosotros os acompañaremos en la elección de esos servicios. Y como veis en este webinar no estamos solos, ¿no? Aquí nos acompaña Tech Data, representada por Leticia, y AWS, representada por Héctor, que nos va a ayudar en el caso de que haya alguna incertidumbre a poder diseñar la mejor alternativa, sin ninguna duda, ¿no? de AWS. Esta metodología de AWS nos ayuda a conocer los pros y los contras de cada uno de los sistemas y se basa un poco en preguntas y cuáles son los objetivos que queremos tener para al final escoger cuáles son los servicios, de los cuales hemos visto antes una introducción, y cuál es la mejor forma de configurarlos y relacionarse entre ellos. Bueno, esta metodología se basa en una serie de principios generales de diseño para facilitar una buena implantación. Este principio, uno de los primeros principios, es dejar de adivinar la necesidad de capacidad, ¿no? Si nosotros físicamente adoptamos una mala decisión en la capacidad a la hora de adquirir un hardware para implementar una carga de trabajo, una aplicación, un proceso, esto puede terminar en costosos recursos inactivos, porque no estamos realmente sacando partido a todo lo que hemos adquirido. O, al contrario, si nos hemos quedado cortos, lidiar con las implicaciones de rendimiento por tener una capacidad limitada. Con la computación en la nube estos problemas desaparecen. Se puede utilizar tanta capacidad o tan poca como se necesite, escalar hacia arriba, hacia abajo, de forma automática, como ahora veremos. Se pueden tener sistemas de prueba exactamente iguales que los de producción. Se pueden probar en estos sistemas de prueba con la misma carga de trabajo que los de producción, completar las pruebas y luego retirar cuando queramos, de tal forma que podamos apagar los recursos y que no tengan ningún coste.
Este hecho de tener una prueba, un entorno de prueba completamente igual, es decir, el hecho de poder desplegar un CPD completo igual que el de producción, nos hace que podamos tener grandes ventajas en cuanto a las pruebas en el rendimiento de nuestro centro de datos y poder hacer mejoras sobre él. Uno de los temas más importantes que tiene AWS es que se puede automatizar la generación de ese CPD o arquitectura que queramos implementar. ¿Qué quiere decir automatizar? Que lo podemos codificar, lo podemos poner en un código que se pueda ejecutar cuando se quiera y podamos desplegar en cuestión de minutos todos los servicios que queramos con la configuración que necesitemos en cualquier momento. Y se puede realizar un seguimiento de los cambios, auditar el impacto, incluso volver a versiones anteriores. Es decir, podríamos en un sistema tradicional cambiar a una versión anterior de la arquitectura que tengamos en nuestro CPD. Esto que nos permite tener arquitecturas evolutivas. En un entorno tradicional, las decisiones de arquitectura se hacen una vez, se adquiere ese hardware y con eso tiramos hasta que se haga una nueva decisión de adquisición de arquitectura. Esto puede obstaculizar la capacidad a la hora de tener requisitos comerciales nuevos o cambiantes. En la nube nosotros podemos automatizar y realizar pruebas bajo demanda, lo cual reduce el riesgo de impacto de estos cambios de diseño tan habituales y necesarios en los negocios, ¿no? A la hora de hacer nuevas aplicaciones. Permite que los sistemas se evolucionen con el tiempo y permite que las empresas se puedan aprovechar de las innovaciones como una práctica estándar, sin tener que estar revisando cuál es nuestra capacidad en ese momento. Otro tema importante, se pueden impulsar arquitecturas utilizando los datos de la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como tenemos un entorno de prueba exactamente igual que el de producción, podemos ejecutar una carga de trabajo, una aplicación, una ejecución y ver cómo ha influido esa decisión o ese resultado de ejecución en la arquitectura y poder mejorarla y mejorar ese código que ejecuta y que despliega la arquitectura con el tiempo. Pero otros temas importantes es que esto se puede hacer de forma iterativa, cada cierto tiempo se puede planificar unos días de prueba en el que se puede ejecutar con las mismas cargas de trabajo de producción en este entorno de prueba y sugerir mejoras. Sugerir mejoras que se pueden modificar en el código que despliega la arquitectura. Bueno, una vez visto esto, nos metemos ya en los 5 pilares, muy interesantes. Empezamos con la excelencia operativa. Esto lo que nos lleva es a definir cuál es la capacidad de respaldo y ejecución de cargas de trabajo de forma efectiva. Cuando hablo de carga de trabajo siempre son ejecuciones de programas concretos en un momento determinado, programas habituales. Obtener información sobre las operaciones habituales que hacemos sobre las infraestructuras, sobre los servidores, sobre las bases de datos y poder mejorar continuamente las aplicaciones, servicios, procedimientos de respaldo o backups. Como hemos comentado, estas operaciones se pueden realizar como código y automatizar su ejecución activando su respuesta a eventos y en función de esa respuesta poder tener la capacidad de modificar ese código y por lo tanto modificar la arquitectura, los servidores o los servicios que tengamos diseñados en AWS. Limita por tanto el error humano, habilita respuestas consistentes a los eventos y permite que se diseñen y se actualicen los componentes de forma periódica. Se pueden realizar pequeños cambios incrementales o revertir si es necesario. Bueno, el siguiente pilar es la seguridad, que describe cómo aprovechar la tecnología en la nube para proteger los datos, sistemas y los activos que estamos diseñando en AWS. Está basado en utilizar una base de identidad sólida, que habilitar la trazabilidad, aplicado a toda la seguridad a todas las capas. Evidentemente, como hemos visto anteriormente, también se puede automatizar las mejores prácticas de seguridad. Se puede proteger los datos que estén bien en el S3, que es donde está el almacén de datos, o bien en las bases de datos, en el RDS, o bien prepararse para que ante determinados eventos de seguridad, pues el sistema tenga automáticamente una respuesta.
El siguiente pilar es la fiabilidad, que abarca la capacidad para que una carga de trabajo pues, pueda realizar una función prevista de una forma correcta y coherente cuando se espera que se haga. Es decir, tener la seguridad de que esa carga de trabajo se va a realizar siempre en todo el ciclo de vida. Este principio se basa en que, obviamente, como tiene que estar disponible en todo el ciclo de vida, pueda recuperarse automáticamente en caso de fallos, haya un procedimiento de recuperación en caso de que exista alguna anomalía, se pueda escalar la carga de trabajo. Por código se puede decir que ante determinados eventos pues se pueda obtener menos carga, menos disponibilidad o capacidad de procesamiento. Esto implica que dejamos de adivinar la capacidad. Por código podemos decir que necesitamos más o menos capacidad ante determinados eventos y gestionar los cambios automatizadamente. Eso es muy importante. Bueno, el siguiente es la eficiencia en el desempeño. Es decir, hasta ahora hemos visto cómo poder implantar un servicio optimizado en AWS, pero como hemos visto, los diseños o las necesidades de negocio van cambiando, vamos a necesitar más capacidad, nuevos servicios, pero debemos seguir necesitando eficiencia en el desempeño, eficiencia en el rendimiento. Este es el pilar que garantiza eso. Sigue diferentes criterios como globalizarse en cuestión de minutos y tener en cuenta cuál va a ser la repercusión de esa globalización. Utilizar arquitectura sin servidor, este punto es muy interesante porque podemos hacer realmente diseños de aplicaciones sin tener ningún servidor virtual, utilizando solamente arquitectura estándar de AWS, lo cual permite todavía más la optimización de los recursos y experimentar con más frecuencia. Y el último pilar, el último punto sería el de la optimización de costes, que es, digamos, ofrecer el valor comercial más bajo con los recursos que queremos utilizar. Se puede implementar una gestión financiera en la nube utilizando las aplicaciones que tenemos en AWS estándar para hacer esto, adoptar un modelo de consumo eficiente y medir la eficiencia en general. Y pasamos a la siguiente transparencia, donde aquí lo que yo quiero es comentar cómo en el desarrollo de toda esta infraestructura o toda esta metodología es donde aquí nos podéis encontrar a Artisca, donde os podemos facilitar la implantación de estos sistemas y donde, como comentaba antes, pues tenemos tanto AWS como a Tech Data para garantizar que esta respuesta sea la mejor posible en caso de alguna necesidad, ¿no? Como estamos viendo, la computación en la nube, como resumen de lo que estoy comentando, cambia de forma significativa la forma en la que se obtiene, se utiliza o se gestiona la tecnología. La forma también en la que la organización presupuesta y paga los servicios tecnológicos. Los beneficios que las organizaciones, vosotros, las empresas, brindáis la capacidad de cambiar los gastos de capital por gastos variables, obtener ventajas en las economías de escala, tomar decisiones en la capacidad de forma ágil, aumentar la velocidad y agilidad del negocio, dejar de gastar dinero en ejecuciones y mantenimientos, en los CPDs, tener la capacidad de globalizarnos en minutos. La organización puede aprovisionarse de forma automática con nuevos recursos de almacenamiento, de red, de bases de datos necesarios para cualquier proyecto y que estos recursos estén listos. Como veis, todas estas implicaciones pueden tener cambios fundamentales en la organización y estos cambios fundamentales se organizan en diferentes perspectivas. Y es lo que podemos pasar en la siguiente transparencia, Diego, donde AWS, digamos, nos ofrece las perspectivas en las cuales debemos tener en cuenta los impactos que podemos tener en la empresa. Hay perspectivas de negocio, de personas y gobernanza que se centran en las capacidades empresariales y perspectivas de plataforma, seguridad y operaciones que se centran en las capacidades técnicas. Aquí voy a dar una breve descripción de cada una de ellas para dar después paso a Héctor. Estas perspectivas nos van a ayudar a las empresas a comprender cómo la nube va a transformar la forma en la que trabajan y la forma en la que se estructura
y abordan las brechas de habilidades y procesos. Como comentaba hasta ahora, pues bueno, introduce un cambio significativo en la forma en la que se obtiene y se gestiona la tecnología. Y si voy, por ejemplo, a la primera de ellas, a la perspectiva empresarial, que esta, digamos, afecta a las funciones de directores financieros, responsables de presupuesto, porque esa forma en la que nosotros aprovisionamos todos los servicios de IT tiene una gran implicación en la forma en la que adquirimos la tecnología. La perspectiva de la gente aplica los roles de recursos humanos en tanto en cuanto pues, proporciona un desarrollo de las personas, la capacitación y las comunicaciones entre ellas. La perspectiva de gobernanza, que aplicaría las funciones comunes del director del departamento de IT, directores de programa, porque aquí nosotros podemos medir exactamente la rentabilidad de cada aplicación. Nosotros tenemos el coste por cada una de las aplicaciones y como podemos saber el beneficio que tiene en el negocio esas aplicaciones, podemos establecer la rentabilidad diferenciada de cada una de las aplicaciones. Esto es interesante porque podemos tener aplicaciones que sabemos que nos están siendo rentables para el negocio, otras que no son rentables y podemos distribuir los costes a aquellas que son más rentables, dotándolas de más capacidad o dándolas de servicios adicionales y podemos dejar de utilizar algunas que no nos están saliendo bien comercialmente, ¿no? De la perspectiva de plataforma, que aplicaría a los directores de IT y arquitectos de soluciones para optimizar las soluciones y los servicios de la nube. De la perspectiva de seguridad, que aplica a los roles de gerentes de seguridad, porque aquí debemos adaptar cuáles son la seguridad que tenemos o que queremos implementar en nuestra empresa y adaptarla en la nube. Y la perspectiva de operaciones, pues operaciones nos referimos a aquellas actividades que implican a la gestión de la seguridad de los servidores y las bases de datos. Estas cambian al estar estos servicios en la nube. Y bueno, a partir de ahora quería dar paso a Héctor que nos pudiese dar su perspectiva sobre AWS. Buenos días de nuevo a todos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los beneficios del cloud, más allá del beneficio puramente económico, del coste de adquisición de los servicios en la nube. Y voy al final a ahondar un poquito en los conceptos que ha introducido Isaac. ¿Vale? Al final no voy a decir nada distinto, pero vamos a visualizarlo o a ver esta información desde una óptica un tanto diferente. Entonces, por favor, pasamos a la siguiente slide. Vale, entonces el marco de valor de la nube, del cloud de AWS, no es solo, como decía, los costes que ahorramos al migrar nuestra infraestructura o nuestras aplicaciones al entorno de AWS, ¿no? Aparte de los ahorros puramente del coste versus tener las aplicaciones on-premise, los costes o los ahorros se pueden percibir también en la productividad de la gente, de todos los recursos humanos que tenemos relacionados con la gestión de las máquinas virtuales, de los hierros, de todos los centros de datos que tenemos fuera de la nube, ¿no? Entonces, esa eficiencia va a permitir que los empleados, los recursos humanos que tenemos dedicados exclusivamente a eso, que puedan generar tareas diferenciales que aportan valor a la compañía, ¿no? Por otro lado, otro de los valores claros que aporta la nube es la resiliencia operativa, la resiliencia operacional, en la que los niveles de servicio mejoran y las posibilidades de tener una caída en los servicios son mucho más reducidas, ¿no? Entonces, ahí vamos a mejorar mucho el tiempo en la que los servidores podrían estar caídos, ¿no? Todos conocemos ejemplos de grandes compañías en la época pre-nube que podían estar perfectamente muchas horas o algunos días sin servicio por culpa de haber tenido una caída en los servidores, ¿no? Y luego, por último, tenemos la agilidad del negocio, que lo que va a permitir la nube es acelerar la puesta en funcionamiento, el despliegue de distintos servicios, porque vamos a tener un acceso inmediato a los recursos, ¿no? Tenemos algún ejemplo reciente, cuando irrumpió la crisis del coronavirus, algunos gobiernos desplegaron en la nube de AWS en cuestión de días aplicaciones para poder gestionar mucho mejor la capacidad ambulatoria de muchos ciudadanos y para saber un poquito, seguir la trazabilidad del virus, ¿no? Eso sería imposible si tú te planteas hacer una aplicación de esas características en un entorno on-premise, si tú no tienes ya los servidores, ¿no? Entonces, la inmediatez
que brinda el AWS, pues lo que va a hacer es reducir el tiempo de llegar al mercado en unas magnitudes importantes, ¿no? Pasamos al siguiente, por favor. Este diagrama de quesito lo que evidencia, lo que muestra, es en base a una encuesta que hizo el IDC en 2018, y lo que está mostrando aquí es que el coste puramente monetario de la factura de nube no es lo que más valora un cliente de nube de AWS, ¿no? Si vemos aquí casi el 50%, la parte gris, lo que más valora un cliente es la productividad del negocio, que surge a raíz de tener los servicios alojados en la nube, ¿no? Luego le sigue de cerca el incremento de productividad de toda la gente de tecnología, seguido por la mitigación de riesgo, ¿vale? Y por último, el coste puramente adherido o relacionado con la infraestructura de tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que nos quedemos aquí con el mensaje? Que valoramos muchas veces las comparaciones de igual a igual, de cuánto me cuesta en los servidores tradicionales versus cuánto me cuesta en la nube, cuando el valor real está no solo más allá del precio, sino que en su enorme mayoría los clientes que ya son usuarios de la nube valoran el coste como una de las 5 categorías menos importantes, ¿no? Con ese 8%. Todo lo demás es todavía más importante. Pasamos a la siguiente. Vale, aquí lo que evidenciamos es un poco relacionado con la primera que acabo de presentar. Le ponemos un poco números en base a una encuesta que se hicieron a 1.500 clientes actuales de AWS en agosto de 2019, y lo que estamos viendo es que los costes, el ahorro que puede haber con AWS va a incrementar un 27,4%, por lo tanto vamos a pagar en torno a un 24,7%, perdón, 27,4% menos. La productividad de esta muestra se ha incrementado en casi un 60%, 57,9%. La residencia operativa, por lo tanto, la posibilidad de que caigan los servidores o que haya algún tipo de interrupción en el servicio se ve reducida un 24,1%, y el time to market, o el tiempo que tardamos en llegar a nuestros clientes finales como corporaciones, se reduce en casi un 40%, un 37,1%. Pasamos al siguiente, por favor. Y aquí tenemos una tabla o un gráfico muy interesante que lo que pone de manifiesto es un poco lo que acaba de decir Isaac, ¿no? Cuando estamos sobreprovisionando, cuando estamos infraprovisionando, eso en el caso de la infraestructura tradicional, pues siempre vas a estar en un lado o el otro de la línea, ¿no? Sin embargo, aquí, en un entorno cloud donde podemos provisionar bajo demanda y podemos autoescalar el consumo de recursos de infraestructura, computación, etcétera, etcétera, pues es diferente y nunca vamos a estar renunciando a un coste de oportunidad ni nunca vamos a estar pagando un exceso de capacidad. Entonces, ¿cómo leemos este gráfico? Tenemos una línea diagonal, que es esta línea punteada verde, que es la demanda que predice el usuario, la compañía, y luego tenemos en un entorno tradicional esta línea quebrada de color azul, donde vemos que hay una inversión en un momento dado, ¿vale? En el eje vertical de infraestructura. Entonces, ese eje vertical nos está cubriendo todo lo que está por encima de la línea verde, la demanda. Nosotros hacemos una nueva compra, que es en este momento donde tenemos la segunda línea horizontal azul, hacemos una segunda compra de infraestructura porque sabemos o predecimos que la demanda va a crecer. ¿Qué pasa? Que la demanda real, que es la línea fluctuante gris, está muy por debajo de la inversión que hemos hecho. Entonces ahí hay un sobrecoste en la capacidad que estamos haciendo, ¿vale? Entonces ese sobrecoste es un coste ocioso, es un dinero que estamos comprometiendo y que no estamos destinando a otras actividades productivas de la compañía, ¿no? De generación de valor. Eso puede pasar, y también puede pasar el otro escenario, que es aquel en el que tenemos una provisión de hardware y esa provisión de hardware se queda por debajo de la demanda actual. Entonces, ese triangulito que vemos aquí de color blanco, por encima justo de la línea quebrada verde, es un coste de oportunidad, porque no tenemos capacidad ahora mismo para poder dar respuesta a la demanda que tiene nuestra aplicación, nuestro servicio, ¿no? En teoría. Entonces, ¿cuál es la línea importante que quiero resaltar? Quiero resaltar la línea naranja, que fluctúa a la par y a merced de la demanda actual, que es la línea gris. Entonces, lo que estamos haciendo es no sobreprovisionamos, no infraprovisionamos, acompañamos a la demanda y, por lo tanto, optimizamos el coste de computación que tenemos en ese momento, ¿vale?
Entonces, autoescalado, que quiero que sea la palabra un poquito clave que nos llevemos de esta gráfica, y optimización de costes. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, entonces, ¿cómo los clientes de AWS pueden reducir el precio de adquisición de todos sus componentes de tecnología relacionada con la nube? Pues, en primer lugar, pueden hacerlo teniendo los servidores ajustados al tamaño de los servicios que quieren ofrecer, ¿no? A los requerimientos. En una segunda instancia, pueden escalar, y eso es lo que hacía referencia en la tabla anterior, en el gráfico anterior, pueden escalar en base a las necesidades real de volumen y en el tiempo que lo necesitan. En tercera instancia, históricamente, desde que se fundó, desde que se creó AWS, con el incremento de la escala, con el incremento de los clientes y la capacidad de los centros de datos de AWS, lo que estamos haciendo es generando economías de escala. Y esas economías de escala nos han permitido hacer 80 reducciones de precio. Nosotros, nuestro objetivo es ganar escala para poder ofrecer un precio más atractivo a todos nuestros clientes. En un cuarto momento, tenemos también unos modelos de precios que nos permiten pagar de distintas formas, ¿no? Podemos pagar bajo demanda, cuando nuestra demanda de servicios no es en absoluto predecible y simplemente tenemos que crecer y decrecer a merced de la demanda, o podemos reservar cuando tenemos ya un consumo más o menos predecible que nos permite decir, ok, pues bueno, estamos con los recursos actuales y la demanda actual, consumimos X mil dólares, pues voy a hacer una reserva de esos X mil dólares. Entonces AWS, como correspondencia a esa lealtad con nosotros, va a ofrecerle al cliente un paquete de descuentos muy atractivo, que puede llegar a ser hasta el 70% sobre el precio de demanda anterior, ¿no? Y luego Spot es otra modalidad que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, básicamente consiste en poder aprovechar recursos de EC2 en AWS que no están siendo utilizados por otros clientes, ¿vale? Luego, por último, en algunos servicios, y un poco la punta de lanza de esos servicios es S3, el servicio por autonomasia de almacenamiento, podemos obtener descuentos según el uso que le estemos haciendo, ¿vale? De ahí el precio por niveles o tier pricing, y luego el precio de descuentos por volumen. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, este es un gráfico de histograma muy interesante, donde tenemos en una primera parte el rectangulito gris, que es el coste. Y no estamos poniendo un precio económico, simplemente comparativo respecto a la parte naranja, que sería el AWS. Entonces, vemos un coste on-premise, un coste en los servidores, en los data centers propios de la compañía. Si hacemos un lift and shift, que es simplemente hacer un espejo en la nube de lo que tenemos en los servidores tradicionales, tenemos un coste similar. ¿Qué pasa? Que la nube va mucho más allá, como decíamos antes, del coste atribuible a la factura inicial. ¿Qué tenemos que hacer una vez que decidimos irnos a la nube? Pues tenemos que ajustar el tamaño de las instancias a su tamaño debido. Tenemos que mejorar la modalidad de compra de esas instancias, porque en todo lo que estoy mencionando hay unos ahorros sustanciales. Luego hay que racionalizar los servidores. No se trata de tener 50 servidores de distintos tipos. Hay que ver cuáles utilizamos y elegir los tamaños que más se apropian o se ajustan a nuestras necesidades. El almacenamiento hay que optimizarlo. No debemos de estar en la capa estándar, cuando a lo mejor lo que queremos es acceder a esa información de una manera mucho más puntual, que ofrece a su vez precios mucho más atractivos. Entonces, el lift and shift original, que tiene un precio relativamente similar al precio on-premise o al precio tradicional, se ve reducido radicalmente si optimizamos esa primera migración a la nube. Y luego, una vez optimizados con el lift and shift, podemos hacer una segunda parte, que es la arquitectura o la rearquitectura de lo que ya tenemos en AWS, y optimizar el licenciamiento, modernizar las aplicaciones, tratar de adoptar servicios nativos en AWS, y al final lo que tenemos es el entorno AWS realmente optimizado, ¿no? Y como podemos ver, el coste que tenemos a la derecha en el último rectangulito es notablemente inferior al coste inicial que teníamos tanto on-premise en los servidores tradicionales como con el puro lift and shift. Yo lo que quiero transmitir aquí es que el lift and shift nunca va a ser la solución. Por lo tanto, cuando utilizamos la calculadora de AWS para ver una estimación primera de costes de cómo sería nuestro entorno actual on-prem en AWS, no podemos quedarnos simplemente con la transposición
de X máquinas virtuales con X cores, X gigas. No, no. Lo que tenemos que hacer es ir más allá de ese primer nivel y hacer todos esos pasitos que estoy detallando a lo largo del diagrama para llegar a un ahorro real y optimizado, que es al que queremos llegar, que es el del final de todo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que optimizar y tenemos que rearquitecturar adaptado a la nube. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, entonces esto ya estamos terminando. En definitiva, no tenemos que ver el AWS o la nube como un nuevo data center tradicional, para nada. Tenemos que tener una serie de aspectos en cuenta, que sería entender, más allá de los elementos que estamos desplegando, tenemos que entender cuáles son las distintas modalidades de precio, tenemos que entender muy bien la gobernanza, o sea, quién puede acceder a qué instancias y de qué manera. Tenemos que ajustar los distintos tipos de instancia, los tamaños de instancia, tratar también de entender cómo se comporta, cuáles son los elementos de precio de todos estos recursos. Transmitir también, ¿por qué no?, a los stakeholders o a la gente relevante dentro de la compañía, cómo se comporta AWS en relación al valor que proporciona. Entonces, quiero reincidir una vez más en que no podemos tener la mente puesta en la nube comparando de igual a igual en lo que había en un data center tradicional. No es simplemente que virtualizamos lo que teníamos, sino que nos acompañan una serie de cambios de mentalidad que es importante tenerlos muy claros. Y ahora pasamos a la siguiente slide, que si no me equivoco es la última, ¿vale? Y bueno, AWS va a estar siempre acompañando, tal y como decía antes Isaac, a los clientes. Tenemos que mejorar o que tener en cuenta 4 aspectos importantes. En primer lugar, la medida y el conteo de una serie de elementos, como puede ser el poder alocar los costes, poder medir distintos indicadores que nosotros fijamos como importantes para entender cuál es la evolución de la implementación de los servicios. Tenemos que ser capaces de ahorrar y para ahorrar tenemos que optimizar y solo se puede optimizar cuando eliges esa combinación de factores que te van a permitir hacerlo. Existen, como decía antes, distintos mecanismos para llegar a este objetivo. Tenemos que planificar, tenemos que tener un presupuesto, tenemos que poder entender las calculadoras de costes que tenéis a vuestra disposición. Para ello, no solo tenéis que hacerlo de forma autónoma, podéis contar con nosotros, podéis contar con Artisca. Y finalmente lo que tenemos que hacer es generar un poco de repercusión dentro de la compañía para que aquellas personas también fuera del equipo de tecnología que puedan transmitir al CFO, al CEO o a cualquier persona dentro de la empresa. En este caso estamos hablando con muchas pymes aquí en la Cámara de Comercio y no existen estos roles, pero es importante que la empresa sepa que hay un cambio de paradigma en todo lo relacionado con el consumo de tecnología y es importante que no solo aquel promotor de la idea entienda los valores, los beneficios del cloud, sino que lo entienda la organización del modo más amplio posible para que su adopción sea la correcta y realmente pues, genere un impacto y una transformación digital que permita mejorar la relación con los clientes finales, que al final es a donde queremos llegar. Y sin más, esta era mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda pues ya nos tenéis aquí a Artisca y Artisca pues, va a hablar con nosotros y vamos a estar siempre apoyándole en el camino a la digitalización de sus clientes. Muchas gracias. Bueno, Leticia, creo que ahora te tocaba a ti. Sí, muy brevemente para que puedas exponer tu caso. Comentaros que el servicio Well Architected Framework es un servicio que ofrece Amazon y hay que estar capacitado y certificado. Desde Tech Data estamos capacitados y podéis obtener este servicio a través de Artisca. Como os decía Isaac, se fundamenta en 5 pilares, que habrá que hacer un estudio exhaustivo con reuniones de seguimiento para ver cómo estamos dentro de la infraestructura de nuestra empresa, cómo está dentro de estos 5 pilares. Pasa a la siguiente, Diego, por favor, porque no voy a incidir más en esta. Vale, entonces, ¿en qué consta el WAF? El WAF es una revisión, como decían, de vuestra arquitectura para hacer un diseño y subir cargas de trabajo de la manera más óptima posible a la nube. Entonces, se hará toda una revisión que también durará como 2 semanas previamente a esta guía
Y luego en la guía que vamos a obtener. Este es un trabajo absolutamente colaborativo, se va a hacer un plan de recapitulación y mejora. ¿Quién está en las reuniones? Es importante que esté el representante de cada área en la empresa de esos 5 pilares, pues de seguridad, efectividad, etcétera. ¿Qué hemos encontrado? Que cómo está esta infraestructura, si hay alguna ISU. Siguientes pasos, nos vamos a definir una línea en el tiempo de trabajo, ¿vale? Vuelve atrás, Diego, por favor. ¿Vale? Con un plan de mejora y orientación. Tendremos una reunión de priorización, ¿vale? De esos ISUs que hemos encontrado, los high risks, que se medirán por impacto y esfuerzo, siempre con un trabajo colaborativo con el cliente. Haremos ese plan de tratamiento, identificaremos esos high risks para ver qué tenemos que empezar a trabajar y maximizar todas las iniciativas que tengamos, y haremos ese plan de tratamiento con los principales hallazgos. Y ya sí se os mandará unos entregables que aparecen en la siguiente slide, que trabajaréis con nosotros, donde se hará todo el informe de lo que se ha obtenido a través del trabajo con la tool y con los arquitectos, el análisis de la situación que tenéis y cómo se va a remediar, y a partir de aquí ya pues es también tratar con Artisca cómo vamos a subir esas cargas a la nube y cuál va a ser el trabajo. ¿Vale? Todo tuyo, Diego. Vale, muchas gracias. Siento haberte apretado para... Es que se nos está... No te preocupes, acabando pon el el caso. tiempo. Sí. Bueno, por último, quería presentaros uno de los servicios de Amazon. Bueno, es uno de los últimos servicios que ha añadido, aunque bueno, ya lleva un tiempecillo. Digamos que es el OCR de Amazon, ¿vale? OCR, vamos, por lo que no lo sepáis, es un software de reconocimiento óptico de caracteres. Lo que pasa es que es algo más que un software de reconocimiento óptico de caracteres, porque, bueno, si habéis trabajado alguna vez con uno de ellos, no siempre son muy fiables. Al final, a ver, lo único que hacen es coger una imagen y una fotografía, un documento escaneado o lo que sea, y convertir el texto que contiene a un documento de texto Word o un TXT que luego puede ser trabajado por un ordenador, ¿vale? Muchas veces estos OCRs tradicionales cogen manchas en el papel como caracteres, no entienden bien las palabras, cambian caracteres a medias, no funcionan muy bien. Entonces, ¿qué ha hecho Amazon para solucionar todos estos problemas? Pues lo que ha hecho ha sido añadir una capa de inteligencia artificial a esto, para que sea capaz de comprender la estructura del documento, ser capaz de despreciar esas manchas, entender palabras completas o incluso frases. Y claro, al tratarse de un sistema de inteligencia artificial, él solo es capaz de ir aprendiendo e ir mejorando con el tiempo. Como principales de las características, pues como obviamente entiende las palabras y lo que está escrito, pues eso le limita a ciertos idiomas. Entonces, lo que se trata en reconocimiento de texto impreso, es decir, de letras de impresión, sería el español, el inglés, el francés, el italiano y el portugués, que vamos, para aquí, para España, normalmente esto es más que suficiente y cubre todos los casos de negocio. Para reconocimiento de escritura manual, de momento solo tiene soporte para inglés. No significa que no se pueda utilizar en ciertos casos en español, lo que pasa es que le limita mucho, ¿vale? Porque, por ejemplo, caracteres, números, valores numéricos, códigos alfanuméricos y demás se pueden sacar, pero palabras o frases es un poco más complicado. Luego, además, tiene un servicio específico de análisis para facturas y recibos, que lo que tiene es que debido a su inteligencia artificial ya de por sí es capaz de reconocer los conceptos más relevantes de la factura sin que nosotros le digamos qué es lo que tiene que buscar. Y además, en cada análisis que hace, nos dice con qué seguridad ha reconocido ese texto. Es decir, si tiene dudas o no de que lo que está poniendo ahí es eso. Generalmente en textos impresos el nivel de fiabilidad es muy alto, por lo general más del 90%, aunque depende también de la calidad de la imagen. Donde varía un poco más es en el texto escrito manualmente, ¿vale? También en el análisis que nos devuelve el servicio del Textrat nos dice exactamente en qué posiciones se encuentra cada texto que ha localizado, cada unidad de texto o palabra que ha localizado, de tal forma que luego se puede presentar al usuario que está trabajando con la herramienta una visualización como la que tenéis aquí, donde se marca todo lo que ha reconocido el OCR, en qué lugar se encuentra, lo que significa que a la hora de trabajar con ello, pues hace que el reconocimiento visual de los datos más relevantes sea muchísimo más rápido y agilice mucho lo que es la gestión de entrada de datos a las herramientas.
También, como hemos dicho, como es inteligente y es capaz de reconocer lo que hay en la imagen, nos ofrece en la relación, por ejemplo, si estaríamos viendo un formulario, como aparece aquí en esta imagen de la derecha, nos diría, oye, pues mira, en el campo de nombre han puesto esto, en el campo de dirección han puesto esto otro, en el campo de identificación esto, en el de compañía todo esto. Es decir, que él es capaz de reconocer los textos que están escritos a qué concepto corresponde en cada situación. Pero además, no solamente eso lo hace con formularios, lo hace con tablas, con frases enteras, con celdas dentro de las tablas, es decir, mantiene todo lo que es la coherencia del documento a la hora de trabajar con ello, facilitando mucho más la entrada y el reconocimiento de datos. Además, esto se puede configurar de forma de que sea totalmente autónomo, porque ya de por sí trae integrados unos flujos de trabajo, unos workflows que se pueden configurar para que nosotros no tengamos que estar supervisando constantemente lo que está haciendo para ver si lo hace bien o mal. Se puede al final, como tiene el nivel de seguridad que nos dice que ha sacado una palabra, pues se puede configurar pues, un nivel de confianza o que sea, por ejemplo, cuando aparezca tal contenido en el documento o que de forma aleatoria nos envíe ciertos documentos a revisar de tal forma que solamente nos informa en aquellos documentos que tiene alguna duda a la hora de extraer los datos o que le hemos dicho nosotros, oye, que queremos revisar por el motivo que sea, pues porque hay información delicada, queremos verla personalmente o lo que sea. De tal forma que no es necesario implementar flujos de trabajo o desarrollos específicos dentro de la empresa, porque ya nos lo da el propio servicio, para mejorar o agilizar o afianzar lo que es la calidad del dato. Por último, esto es un servicio que ofrece Amazon que está dentro de una infraestructura mucho más amplia, entonces no tenemos que preocuparnos ni de saber nada de inteligencia artificial, desde luego, ni de cómo integrarlo o es que solo me reconoce texto. Es decir, esto se puede integrar luego con el resto de servicios que tiene Amazon, que son muy amplios, entonces se puede meter que los datos vayan a una base de datos, que envíen un email, que se integre con otra inteligencia artificial propia de Amazon o que nos lo dejen ficheros, en fin, prácticamente con cualquier servicio de Amazon se puede integrar o incluso añadir más lógica a lo que es el propio reconocimiento. Y finalmente, como tiene servicios de publicación Amazon, también se puede integrar con el propio negocio, con las herramientas que ya tengáis, con sistemas de ficheros, como dependiendo de cada situación se puede adaptar. Ya habéis visto, aquí hemos puesto 3 ejemplos, como puede ser procesamiento por lotes, con una interfaz web, un reconocimiento automático, en fin, la situación que corresponda. Esto obviamente es un servicio que se paga por análisis. En principio, si queréis probarlo, por suerte, para las primeras cuentas, tiene una capa gratuita que nos deja 1000 páginas por mes, como pone ahí, y hasta 100 páginas por mes para análisis de documentos de gastos, porque bueno, ya hemos dicho que tenía un análisis especial para facturas y recibos, también hemos hablado que tienen para tablas y formularios, aparte de lo que es el reconocimiento de texto propiamente dicho. Entonces, dependiendo del caso de uso, pues ya veis que puede valer pues una décima de céntimo o un céntimo o 5 céntimos, dependiendo de cada uso, lo que nos cobraría Amazon por cada análisis que le enviemos. Y finalmente voy a hablaros de 3 casos de negocio donde se puede utilizar esta herramienta. Están basados estos casos de negocio en nuestra experiencia en 2 soluciones que hemos hecho propias de Artisca. Uno sería para lo que es la extracción de documentos de información de facturas por lotes utilizando la inteligencia especial de Amazon para este caso, que ofrece una interfaz web que se permiten subir los ficheros por TIP, FTP o directamente al S3 y que es para una supervisión rápida de datos, es decir, el usuario tiene el listado de documentos, rápidamente ve en un panel lo que está sacando de cada uno de los documentos y simplemente le dice OK o no OK, señalando en cada caso cuál es el texto que tenía que haber sacado. Ni siquiera lo tiene que picar, como ya hemos puesto que se puede visualizar lo que ha leído, simplemente como decir, no, que este campo no es este otro, ya para las siguientes veces ya lo sabe y va muchísimo más rápido. Entonces lo que se busca aquí es tratamiento por lotes y que sea muy ágil para el usuario en el caso de que no tenga una infraestructura propia. Basado también en este servicio, en lugar de trabajarlo directamente en la nube, lo ofrecemos como un servicio híbrido que está pensado más para aquellos que tienen su propio software, como puede ser un software de facturación donde estás metiendo pedidos, notas de entrega, facturas y necesitas que la herramienta te extraiga automáticamente los datos para agilizar lo que viene siendo el trabajo de tus empleados y optimizar su tiempo dedicándolo a otras tareas más interesantes. Entonces, bueno, esto se ofrece como un servicio y, bueno, está pensado, ya os he dicho, para este tipo de herramientas. Y finalmente está la última rama, basado también en este servicio, que es como servicio web,
que sería utilizando totalmente desentendido, apoyándonos en el Augmented ID, que simplemente sería, pues, por ejemplo, para un gestor documental, donde se quiere sacar automáticamente ciertos datos y demás, para indexar contenidos, que sea más fácil de buscar y, bueno, además permite una complejidad de datos más amplia, dependiendo del tipo de documento, pues más soporte de documentos, más cierto tipo de datos, las revisiones automáticas, es decir, es un servicio un poco más amplio que los otros dos. Y bueno, ha ido un poco rápido porque no nos queda mucho tiempo, pero esto ha sido todo por mi parte. Te doy paso, Francisco, si quieres terminar. Sí, oye, pues nada, muchas gracias, Diego, por casi como el correcaminos, ¿no? Por haber apurado justo al tiempo. Sí que oye, agradeceros tanto a Isaac, Leticia, Diego. Se acaba de caer Héctor, esto es como es en casa de Herrero, ¿no? Entonces mejor no comentar porque se ha caído y esperemos que sea por un botón que ha tocado sin querer. Y nada, tenía algunas preguntas que yo creo que sí que es buena, aunque sea una o dos, responderla, ¿vale? Cualquiera de vosotros la podéis responder. Y es, muchos de los que estamos aquí asistiendo y escuchándonos, nos encontramos con una instalación en nuestras empresas 100% hardware tradicional, CPD tradicional, con el consumo que eso tiene, y seguramente muchos con servidores o fuera de garantía o cercano a su vida útil. Entonces llega ese momento de, oye, adquiero nuevos servidores o voy migrando a la nube. Entonces la pregunta es sencilla, ¿se puede hacer de forma transicional? O sea, voy con igual la mitad de los servicios subidos a la nube y mantengo el CPD, o directamente paso al 100% nube. Entonces, esa es una pregunta que yo creo que Isaac o Diego la puede responder. Sí, si quieres empiezo yo, Diego. Sí, si quieres empiezo yo, Diego. Sí, 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 dale, dale. sí, si quieres empiezo yo, Diego. No, no, vale, contesta si quieres, Isaac, no hay problema. Vale, sí, como parte de la respuesta de esto lo comentó Diego precisamente en el webinar anterior, el hecho de poder tener infraestructuras híbridas. Nosotros tenemos un CPD que no tenemos por qué migrarle 100% a Amazon en el primer mes, por supuesto, y podemos ir complementándolo poco a poco de forma progresiva con servicios de AWS. Aquí el primer paso sería ver qué servicios estamos utilizando en esos servidores que se están quedando anticuados, ver cuál sería la infraestructura, los servicios que utilizaríamos en AWS, después cómo conectar nuestro CPD actual con AWS para que la seguridad fuese perfecta, para que estuviese dentro de nuestra red y asegurar que ese servicio que está en AWS es parte de nuestra empresa. Si quieres completar algo, Diego. No, además, simplemente decir que cuando una empresa se está planteando por primera vez ir a empezar a trabajar con un modelo en la nube, obviamente no es y muchas veces ni siquiera es posible, ir a un modelo de todo en la nube, primero porque hay unos servidores, hay que amortizar el coste de inversión de todos esos servidores. Entonces, normalmente este es el caso habitual de ir migrando poco a poco. Y digo que tampoco es la forma más, en mi opinión, no es la forma más adecuada porque, como hemos explicado muchas veces, la migración a la nube requiere un cierto cambio de concepto a la hora de contratar servicios e infraestructuras y es mejor ir poco a poco con igual los servicios donde se tenga más seguridad dentro de la empresa o son menos críticos para ir ganando confianza y luego, pues, a medida que se va aprendiendo por parte de la empresa cómo funciona Amazon y todas estas infraestructuras, ir migrando poco a poco todo lo demás a la nube. Bueno, he visto que han puesto por ahí otra pregunta en el chat que preguntan por las interfaces de instancias multicloud. Sí, se pueden hacer interfaces multicloud. Lo que pasa es que no siempre hay integraciones directas, es decir, normalmente Amazon no suele tener, por ejemplo, un servicio de integración directamente con Microsoft. Lo que sí se puede hacer es que a veces hay soluciones de partners que se pueden integrar con la solución del cliente o directamente se puede hacer un desarrollo específico dependiendo de la situación. No obstante, las propias plataformas, por ejemplo, Google, tanto Google como Amazon tienen, por ejemplo, librerías APIs, a veces de Python, de Java, de Node, donde se pueden integrar dentro de otra nube. Es decir, por ejemplo, tú podrías tener cosas en Google y que esas cosas de Google utilicen almacenamiento de S3 o viceversa. Utilizar el almacenamiento o, bueno, los servicios de Amazon integrados con alguna cosa de Google.
Ya depende ahí un poco de cada una de las nubes y del tipo de integración que se quiera hacer. Ya os digo, porque no siempre no se suele ofrecer servicios directos, sino que ya depende más de trabajo del partner el poder hacer la integración. Vale, perfecto. Oye, ya sabes que soy un talibán de la puntualidad y por cumplir un poco los tiempos, ¿no? De todas maneras, cualquier otra pregunta que igual ahora por tiempo no nos va a dar para que las podáis responder. Ahí tenéis, entiendo, el correo electrónico de Artisca, o a través de la cámara nos las hacéis llegar y se las hacemos llegar a ellos, o directamente con ellos, cualquier consulta, hacérselas llegar y os las responderán. Igualmente, yo tengo aquí alguna otra más que me ha llegado para el tema de elasticidad y cosas así, que os los hago llegar al ponente que os apetezca responder y así se lo hacemos llegar a la persona que le ha llegado, ¿no? Oye, yo simplemente por ir cerrando, nada, oye, agradeceros a los que quedáis, ¿no? A los que nos estáis terminando de ver el vídeo en YouTube, en offline, ¿no? Y Diego, Isaac, oye, muchas gracias por la ponencia. Creo, yo igual el siguiente webinar estábamos pensando en hacerlo en diciembre, pero igual por fecha lo haremos en enero para hacer el tercero, ¿no?, de la serie. Y sí que anunciar, esto es un compromiso, como estáis aquí los dos de Artisca, nos han retado a la cámara precisamente con este servicio de TechStack a intentar probar si realmente lo que nos han contado es verdad, y haremos esta prueba con un servicio que hacemos en la Cámara de Comercio muy humanizado frente a la solución de AWS, a ver si lo hace mejor que nosotros, ¿no? Yo simplemente por cerrar, agradecer toda la asistencia, seguirnos en tanto las redes como en la web de la Cámara, los eventos que hacemos de Acerapyme, y cualquier consulta, duda, nos la hacéis llegar y os responderemos de cuanto podamos, ¿no? Si os parece, vamos cerrando y nos desconectamos. Bueno, pues muchas gracias por atender. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego.